Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Jueces capítulo 18, Micaía y los hombres de Dan. La historia de Micaía no terminó con el capítulo 17, continúa la narración en este capítulo 18 de Jueces. Un hombre que establece su propio sistema de adoración y pretende con ello pensar que estaba rindiendo culto al Dios eterno. Pero resultó ser más una maldición que una bendición. El capítulo de hoy estudiaremos por secciones para entender mejor la historia que se desarrolla a continuación y que tiene grandes lecciones para nosotros. La primera sección va del versículo 1 al 6 y tiene que ver con unos exploradores que llegan a la casa de Micaía. Leamos los versículos 1 y 2. En aquellos días no había rey en Israel. La tribu de Dan buscaba un territorio propio donde habitar, porque hasta entonces no había obtenido su heredad entre las tribus de Israel. Por eso los hijos de Dan enviaron desde Sora y Estaol 5 hombres de su tribu, hombres valientes, para que reconocieran y exploraran bien la tierra, y le dijeron: id y reconoced la tierra. Estos vinieron al monte de Efraín, hasta la casa de Micaía, y allí posaron. Aquí hay algunos elementos que debemos considerar. Número 1, la forma en que comienza el capítulo. En aquellos días no había rey en Israel. Es como si el autor tratara de explicar el acto impío de los hijos de Dan. Y esto se debió a la ausencia, según da a entender este capítulo, de autoridad de un rey que hiciera respetar la ley y el orden. Lo que predominaba en esta época era anarquía, porque además no querían escuchar la dirección del Señor. No era que Dios no quería guiarlos, no era que Dios no diera instrucciones, era que ellos no querían escuchar. En segundo lugar, el territorio asignado a la tribu de Dan estaba en los llanos entre los montes y el mar, pero los de Dan no habían sido capaces de arrebatárselo a los habitantes del lugar. Recordemos Jueces capítulo 1 versículo 34. Leamos. Los amorreos empujaron a los hijos de Dan hasta la montaña y no lo dejaron descender a los llanos. De esta manera, ellos vieron reducido su espacio vital, que era totalmente insuficiente. Entonces se vieron en la necesidad de emigrar para buscar otro territorio. En tercer lugar, los de la tribu de Dan no veían ninguna perspectiva de poder conquistar el territorio que les había tocado de suerte. Por eso enviaron a algunos de su tribu para que buscaran un lugar donde pudieran establecerse con menos dificultad. Al hacer esto, se estaban oponiendo al plan original de Dios, que le había dado su heredad, y esta heredad debían conquistarla. La confianza en Dios los había capacitado para expulsar a los habitantes del país, pero como ellos no siguieron bajo la dirección del Señor, prefirieron hacer la migración hacia el norte, constituyendo una clara admisión de que no estaban dispuestos a seguir el plan de Dios. En ese viaje de exploración, entonces llegaron a la casa de Micaía y posaron allí. Sigamos leyendo el relato de Jueces capítulo 18, ahora los versículos 3 al 6. Cuando estaban cerca de la casa de Micaía, reconocieron la voz del joven levita, y llegándose allá le preguntaron: ¿quién te ha traído acá? ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas tú por aquí? Él le respondió: de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaía, y me ha tomado para que sea su sacerdote. Ellos le pidieron entonces: pregunta pues ahora a Dios, para que sepamos si ha de irnos bien en este viaje que hacemos. El sacerdote le respondió: id en paz, delante de Jehová está el camino en que andáis. Los espías de Dan
reconocen la voz del levita, es decir, su hablar era particular, y además la manera en que dirige los servicios religiosos le llamó la atención y le preguntan: ¿qué haces aquí? ¿Cuál es tu tarea? ¿Por qué un levita está ofreciendo sacrificios en un santuario privado? El levita le cuenta lo que había hecho con el arreglo especial de Micaía. Era un levita, pero estaba practicando el culto a Dios de los hebreos bajo la sombra de los rituales prohibidos por la ley de Moisés, siguiendo así los patrones de la idolatría. Entonces los espías hacen algo interesante. Le piden que consulte a Jehová si ellos debían avanzar en su expedición o no, si cuentan con la anuencia de Dios o no. En aquella época, para consultar a Jehová, debía hacerlo a través del sacerdote o el sumo sacerdote, y a través del Urim o el Tumín, o a través de un profeta, el Señor respondía. Pero aquí le piden a este levita que hable a Dios. Y por supuesto el levita les afirma que sí, que Dios los estaba guiando. A simple vista podemos notar que esto está lejos de ser un trabajo que cuente con la bendición de Dios. Los espías salen confiados de la casa de Micaía y encuentran un poblado interesante. Leamos el versículo 7. Salieron luego aquellos 5 hombres y llegaron a Lais. Vieron que el pueblo que habitaba en esa ciudad estaba seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbara en cosa alguna, ni nadie se enseñoreara sobre ellos. Estaban lejos de los sidonios y no tenían negocios con nadie. Lais se convierte en un lugar atractivo para ellos. Estaba cerca del monte Hermón, en las cercanías del nacimiento del río Jordán. Esta era una población que estaba aislada, lejos de las otras ciudades. No eran comerciantes, no eran guerreros, vivían en una zona tranquila. Habían adoptado el estilo de vida de los sidonios, vivían tranquilos y confiados. No habían levantado muros para protegerse, ni habían colocado atalayas para salvaguardar la ciudad. Se conformaban con una vida de aislamiento e independencia. Esto nos daba a entender que no era una ciudad de intercambios comerciales ni de mucho tráfico de personas. Cuando los espías vieron esta población, comprendieron las ventajas que ofrecía el terreno para la emigración y pensaron que este era el lugar donde debían venir a vivir. Y esto es lo que va a narrar a continuación los versículos 8 al 13. Leamos. Cuando los 5 hombres regresaron a sus hermanos de Sora y Estaol, estos les preguntaron: ¿qué hay? Ellos respondieron: levantaos y subamos contra ellos, porque hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena. ¿No haréis vosotros nada? No seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra. Cuando vayáis, llegaréis a un pueblo confiado y una tierra muy espaciosa, pues Dios la ha entregado en vuestras manos. Es un lugar donde no falta cosa alguna que haya en la tierra. Entonces salieron los de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan, provistos de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriat Jeraim, en Judá, por lo cual el lugar que estaba al occidente de Kiriat Jeraim se llama hasta hoy el campamento de Dan. De allí pasaron al monte de Efraín y llegaron hasta la casa de Micaía. Los espías llevaron noticias interesantes. Al ser interrogados sobre los hallazgos, dieron la orientación de que Lais era el territorio que ellos estaban esperando. Era espacioso, tranquilo, cerca de fuente de aguas y no era una ciudad difícil de conquistar. Así que el gran ejército de Dan, 600 hombres valientes con sus familias, salieron para conquistar a Lai y establecerse allí. Se fueron por Kiriat Jeraim, que se llama la ciudad de los bosques, y posteriormente llegaron a casa de Micaía. La expresión hebrea da a entender que se había levantado una especial aldea en torno de la casa del santuario de Micaía y por eso recibió el nombre de Bet Micaía.
Pero la maldad estaba entre ellos, y no medían sus acciones de acuerdo a los principios que Dios les había dado, sino a lo que les dictaba su propio corazón egoísta. Entonces ocurre el robo en la casa de Micaía. Leamos los versículos 14 al 26. Aquellos 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra de Lais dijeron entonces a sus hermanos: ¿no sabéis que en estas casas hay un efod y terafines, una imagen de talla y una de fundición? Mirad, por tanto, lo que habéis de hacer. Cuando llegaron allá, entraron a donde vivía el joven levita, en casa de Micaía, y le preguntaron cómo estaba. Los 600 hombres que eran de los hijos de Dan estaban armados con sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Subiendo luego los 5 hombres que habían ido a reconocer la tierra, entraron allí y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, mientras se quedaba el sacerdote a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados con armas de guerra. Entraron pues aquellos hombres en la casa de Micaía y tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, y el sacerdote les dijo: ¿qué hacéis vosotros? Ellos respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y ven con nosotros para que seáis nuestro padre y sacerdote. ¿Es acaso mejor ser sacerdote en la casa de un solo hombre que serlo de una tribu y de una familia de Israel? Se alegró el corazón del sacerdote, quien tomó el efod, los terafines y la imagen y se fue con el pueblo. Ellos iniciaron la marcha y partieron llevando delante a los niños, el ganado y el bagaje. Cuando ya se había alejado de la casa de Micaía, los hombres que habitaban en las casas cercanas a él se juntaron y siguieron a los hijos de Dan. Les gritaron, y los de Dan, volviendo sus rostros, dijeron a Micaía: ¿qué tienes? ¿Que has juntado gente? Él respondió: os apoderáis de los dioses que yo hice y de mi sacerdote. Vosotros os vais, y a mí, ¿qué más me queda? ¿Por qué pues me preguntáis qué me pasa? Los hijos de Dan contestaron: no des voces tras nosotros, no sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida y la de los tuyos. Prosiguieron los hijos de Dan su camino, y Micaía, viendo que eran más fuertes que él, se volvió y regresó a su casa. Estos exploradores habían quedado inquietos con lo que había en la casa de Micaía. Así que cuando llegan estos 600 hombres, quisieron adueñarse de los dioses, de los terafines, del efod, para establecer su propio culto cuando conquistaran la tierra de Lais. Así que a la entrada, los hombres distrajeron al levita y los 5 espías entraron, tomaron las cosas del culto de aquel lugar. Cuando el levita se dio cuenta de lo que estaba pasando, hizo el reclamo, pero dijeron que guardara silencio y que se fuera con ellos, porque es mejor servir a una tribu que a una familia. Es notable la perfidia de este levita. En primer lugar, traiciona el culto puro especificado en la ley de Moisés para ministrar ante un ídolo de Micaía, debido a que el dinero que se le había ofrecido le daba algo de seguridad. En segundo lugar, abandonó su benefactor, que lo había tratado como a su hijo, y con alegría acompañó a los que le llevaban y se llevaban lo que no les pertenecía. Es notorio que ninguno de los personajes era digno de imitar. Micaía era ladrón, el levita era un mercenario y los de Dan eran unos forajidos merodeadores. Las lecciones que aprendemos son por contraste. Cuando Micaía se percata del robo, juntó con algunos de los aldeanos para ir a hacer el reclamo a los de Dan y recuperar sus objetos de adoración, porque aunque profesaba adorar a Jehová, había adoptado costumbres paganas, adorando por medio de símbolos religiosos. Pero los de Dan les advirtieron que no los provocara ira, porque estos eran hombres guerreros y podría ser el resultado peor de lo que se imaginaba. Entonces Micaía tuvo que resignarse y volver a su casa sin sus objetos de valor. Recordemos
que en esta época no había ley ni orden. Entonces concluye este capítulo con la conquista de Lais y el establecimiento de un culto idolátrico en este lugar. Leamos los versículos 27 al 31. Y ellos, llevando las cosas que había hecho Micaía, juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Lais, un pueblo tranquilo y confiado, y dieron a sus habitantes a filo de espada y quemaron la ciudad. No hubo quien los defendiera, porque se hallaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Lais estaba situada en el valle que hay junto a Bet Rehob. Luego reedificaron la ciudad y habitaron en ella, y pusieron a aquella ciudad el nombre de Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel, aunque antes la ciudad se llamaba Lais. Allí los hijos de Lais levantaron para adorarla la imagen de talla, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, y sus hijos fueron los sacerdotes de la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra. Así, todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo, tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaía había hecho. Tal y cual como habían descrito los espías, Lais era un poblado tranquilo y una ciudad que no había hecho ningún tipo de alianzas con nadie. Por eso la conquista de los 600 hombres de Dan fue efectiva. Llegaron, quemaron la población, mataron a sus habitantes y no hubo quien los defendiera. Y entonces levantaron allí su ciudad y le pusieron el nombre de Dan en honor a su padre. Y entonces se levanta un monumento de adoración y entonces se da el nombre del levita de esta historia. Era Jonatán, que al parecer era nieto de Moisés, sirviendo y adorando a dioses y estableciendo no solo una ciudad de Israel, sino también un sistema de adoración falso. El nieto del hombre que sacó a Israel de Egipto ahora está al servicio de un falso culto de adoración. Y mientras el tabernáculo estaba en Silo, los de Dan tuvieron su propio santuario y sus propios sacerdotes y sus propias imágenes de adoración, mezclando la adoración a Dios con el culto idolátrico. Esta es una de las más terribles equivocaciones que los hombres han cometido a lo largo de la historia. Y Dios no aprueba este tipo de adoración. No aprueba una adoración donde mezclen lo sagrado con lo profano. Tengamos cuidado de establecer nuestro propio sistema de adoración y más bien sigamos los caminos y los pasos que el Señor ha indicado. Apreciado amigo y hermano, apartarse una de las claras indicaciones que Dios ha dejado en su palabra nos lleva por sendas peligrosas y hace que nuestras decisiones y nuestra conducta gire en torno al que nosotros mismos consideramos importante. Cometemos un error terrible cuando nosotros mismos nos volvemos la norma de lo que es bueno y malo. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra para que sea nuestra guía y para que nuestra conciencia pueda ser examinada a la luz de sus indicaciones. Que el Señor nos dé la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas basadas en los principios bíblicos. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.